Qué bueno que somos independientes desde hace más de 2 siglos, aunque las potencias siguen decidiendo qué compramos, qué producimos y hasta qué pensamos. América Latina sigue atada, pero ahora las cadenas son invisibles. Ya no nos dominan con ejércitos, sino con tratados comerciales, deudas, corporaciones e ideales que acaban con nuestros recursos y con nuestra autonomía. Todo esto vendiéndonos una idea de desarrollo. Nos hicieron creer que somos libres en un tablero donde las reglas las ponen otro, y lo peor, ni siquiera nos damos cuenta. Todo esto tiene un nombre y es el de neocolonialismo. Este es un fenómeno en el que países que son formalmente independientes y soberanos en realidad tienen sus sistemas económicos y políticos dirigidos desde el exterior por países que los dominan. Este autor político y filósofo panafricanista define la esencia del neocolonialismo como un Estado que es independiente en teoría y tiene todas las condiciones externas de soberanía internacional, pero cuyo sistema político y económico está controlado desde afuera, violando de manera indirecta la soberanía mediante medidas económicas y monetarias. Este concepto surgió en África como una nueva estructura de dominación tras el colonialismo tradicional y se aplica también a América Latina y a Asia, donde las relaciones de poder entre países del centro con economías estables y altamente industrializadas y países periferia como los latinoamericanos crean una influencia de expansionista que limita la independencia de estos últimos. Además, el neocolonialismo no es una guerra directa como las tradicionales, sino una guerra pasiva donde los tratados comerciales, la deuda externa y la política económica impuesta actúan como un caballo de Troya que mantiene la dependencia y limita el desarrollo económico soberano de los países neocolonizados. El neocolonialismo es la última etapa del imperialismo, que perpetúa la dominación, dependencia económica y política, afectando especialmente a regiones como Asia, África y Latinoamérica. Actualmente, el neocolonialismo se manifiesta en la dependencia económica que mantienen países latinoamericanos a países desarrollados, donde las políticas neoliberales, junto con la liberalización económica y la privatización, auspiciadas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, perpetúan las relaciones desiguales que limitan la autonomía real de estos países. En una conversación con Sebastián Pallares y Carolina Favor, nos contaron un poco sobre esto. Que las instituciones funcionan como instrumento de reproducción de esta jerarquía global. Vos acordate que el término de la colonialidad del poder lo que busca es justamente demostrar que esta colonialidad sigue estando actualmente encarnada en las instituciones, las prácticas, porque como que no le hemos podido eliminar todo del sistema. Entonces, por más que no haya colonialismo, o sea, por más que el imperio en cierto sentido no esté sobre América, aún siguen persistiendo estas lógicas. Entonces, el FMI y el Banco Mundial, jugando este rol de cosmopolitismo y de internacionalismo, como que siguen reproduciendo esta jerarquía, que básicamente sigue siendo el centro que manda a la periferia, que aunque se presenten como neutrales y técnicas, justamente imponen estos modelos de desarrollo y de organización económica que siguen respondiendo a esta matriz capitalista. Bueno, cuando vos ves los contratos que un Estado federal tiene con un organismo, dentro de ese contrato, por ejemplo, dice, bueno, tal monto se adjudica a obra pública que tiene que ser, que las empresas que van a esa licitación tienen que ser internacionales, tienen que contemplar ciertas categorías o ciertos tipos de servicios prestados, y que las únicas empresas que eso lo pueden prestar son empresas de Estados Unidos, empresas de Europa, son empresas que también vienen a instalarse y aprovechando esas condicionalidades que juegan a su favor. O sea que eso es por ahí lo más... Es la letra más chiquita, pero la expresión más clásica de dónde está la colonialidad del poder. Otra manera en la que el neocolonialismo ejerce influencia sobre nosotros es de forma cultural. Esto se manifiesta en la dominación que las potencias dominantes ejercen sobre los valores, las creencias, las prácticas sociales y la identidad cultural de los países neocolonizados, especialmente en América Latina. Esto ha moldeado nuestra percepción y las prácticas sociales a través de mecanismos como la propaganda, la educación, la religión y los medios de comunicación. El neocolonialismo cultural promueve una tendencia a la homogeneización y subordinación cultural, donde se difunden ideologías, valores y estilos de vida dominantes de los países imperialistas, invisibilizando, subordinando las culturas locales y tradiciones originales. Frente a esto, conversamos con Mónica Gaitán. Entonces, considero que esos medios de comunicación global, las industrias culturales que hoy se imponen, nos han entregado una narrativa que presenta a América Latina como una región violenta, atrasada,
y más recientemente exótica, a la que hay que mirar por su sí, aspecto único, ¿cierto? Pero que también pues son los encargados de difundir modelos de consumo, estilos de vida, valores que provienen de estos centros de poder como es Estados Unidos o Europa. Esto pues ha permitido naturalizar una idea de que el progreso puede estar asociado a imitar a lo que llamamos el norte global en estos discursos geopolíticos. Entonces pienso que también ese boom contemporáneo de concentrar el poder cultural e ideológico en plataformas, en productoras de pocos países, venden o imponen qué historias circulan, cómo se cuentan, debilitan la representación local, reduce la capacidad de los pueblos latinoamericanos para producir sus propios imaginarios, defenderlos y también sentirse orgulloso de ello. Entonces, el mirar hacia el norte e imitarlo y querer ser como ellos, pues realmente es un refuerzo de ese pensamiento neocolonial, en su mayoría eurocentrista. Nosotros en América Latina no tenemos una identidad definida. Hay una identidad profunda, lingüística, telúrica si quieres, una comunidad de sentimientos y de ideales, pero no hemos alcanzado todavía nuestra verdadera identidad de pueblos. En la medida en que sigamos siendo manipulados y colonizados y explotados, por un lado por el imperialismo norteamericano, por otro lado por las dictaduras que en este mismo momento están haciendo lo que tú sabes muy bien en América Latina, nuestra identidad es una identidad un tanto ideal, es un deseo de identidad, pero que no está plenamente logrado. Cada movimiento revolucionario, cada tentativa de liberación, pienso en este mismo instante lo que está sucediendo en Nicaragua, eso es un impulso hacia la identidad. Yo soy profundamente optimista en ese plano y sé que vamos a conseguirla, en el plano individual y en el plano colectivo, en el plano de los pueblos. De manera que yo considero que la identidad es una palabra de lucha, es una consigna, no es una cosa que hayamos conseguido, todavía no la tenemos esa identidad. Estamos aislados, balcanizados, compartimentados, nos destruimos entre nosotros en querellas absurdas y el resultado es que la identidad sigue siendo un ideal, pero tengo también la convicción de que todo lo que ha sucedido en América Latina a lo largo de este siglo muestra que hay un proceso irreversible y que vamos camino de nuestra identidad, un camino que está costando mucha lucha, que está costando mucha sangre y que en definitiva es sin embargo un camino que ya está de alguna manera trazado en el tiempo y que, te repito, es irreversible. Como latinoamericanos debemos crear actos de resistencia frente a este fenómeno que tanto ha afectado a nuestros países. En conversaciones con Sandra Johansson nos manifestaba la importancia de aumentar el autoestima colectiva, el cual fortalece nuestra identidad cultural, la autonomía simbólica y la autoafirmación de los pueblos, permitiéndoles reconocerse y valorarse desde sus propios saberes, tradiciones y experiencias ancestrales. Esto es crucial para contrarrestar los efectos debilitantes que ha generado el neocolonialismo en nuestra región, como la colonización mental, la pérdida de identidad, los estigmas y complejos de inferioridad, que generan discriminación y despersonalización. No, yo creo que la psicología del neocolonialismo, postcolonialismo, es lo más, como con más raíces, ¿no? Entonces hay que luchar contra todos los elementos, porque si no, no van a lograr cosas. Eso es como lo más profundo, ¿no? Entonces yo creo que por academia, por cultura, por pueblo mismo es donde hay que luchar aún más contra el neocolonialismo. Entonces, claro, me parece súper importante. La segunda cosa que quería decir es que también desde el sur global, o en este caso Latinoamérica, surgen ideas que en otras partes del mundo no van a pensar. Entonces da como una creatividad en toda la olla de ideas de cómo solucionar problemas sociales, políticos, económicos. Entonces abre el panorama de posibles
soluciones a ciertos problemas. El trabajo de un pueblo convertido en mano de obra barata construyeron la riqueza de las grandes potencias. Es esta explotación la causa del atraso, la miseria, la opresión, la que posibilita el financiamiento y el alto nivel de vida de las naciones desarrolladas, la que hizo nacer esa oscura palabra inventada por el imperialismo: subdesarrollo. Para abordar el problema, consultamos 3 trabajos acerca del neocolonialismo, para poder comprender por qué la independencia de América Latina fue algo más formal que real. Para esto, los textos de Arboleda, Capella y Bosovich nos permitieron ver estas raíces profundas de la dominación moderna. Pablo Arboleda, en su obra El caballo de Troya latinoamericano, nos habla sobre cómo el neocolonialismo actúa como una violación indirecta de la soberanía a través de medidas económicas y monetarias. Aunque los países aparentaran ser independientes, en realidad su economía y su política son controladas desde el exterior. Ella entonces argumenta que las instituciones financieras internacionales son herramientas de penetración y control al servicio de los estados imperiales. De esta manera, la deuda se transforma en una nueva forma de conquista y el neoliberalismo se convierte en su caballo de Troya. Entonces, Arboleda ilustra cómo los préstamos, los tratados y las reformas económicas son mecanismos que perpetúan la subordinación. Según ella, los estados latinoamericanos se alinean con los intereses del capital transnacional, adoptando modelos que no surgen de sus propias necesidades, sino más bien de las exigencias del norte global. Por su parte, Raiza Capella, en su texto Una tierra saqueada, aborda esta idea desde una perspectiva más bien histórica. Ella sostiene que tras la independencia, el norte global se estableció como el verdadero arquitecto del sistema internacional. Aquellos países que salieron victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, posteriormente de la Guerra Fría, ocuparon los espacios más influyentes del planeta, tanto el FMI como el Banco Mundial, como la OTAN, como el G7. Entonces, desde estas posiciones, estos establecieron normas y comportamientos que favorecen el libre mercado y la globalización, pero que tienen un trasfondo y un subtexto profundamente neocolonialista. Entonces, ella advierte que aquellas llamadas intervenciones solidaristas del norte son en realidad formas de control político y económico justificadas bajo el discurso del desarrollo. Para ella, esta promesa de emancipación del sur es una lucha constante, ya que ese sistema internacional fue en primeras diseñado para mantener ese equilibrio entre el centro y la periferia. Entonces, a esta perspectiva se suma Bosovich en su libro El colonialismo y el neocolonialismo, quien dicta que el fin del colonialismo clásico no terminó eliminando esta dominación, sino que la transformó en una dependencia económica y cultural muy bien extendida. Estas potencias coloniales conservan su influencia mediante los mecanismos que aseguran ese flujo constante de materias primas y la imposición de valores occidentales como valores universales. Para Bosovich, este neocolonialismo es más peligroso porque se disfraza de una libertad y modernización, y las élites locales van a terminar participando en su reproducción como intermediarias entre el interés del norte y la necesidad del sur. En su conjunto, entonces, Arboleda, Capella y Bosovich llegan a esta conclusión de que el sistema internacional actual mantiene esas jerarquías del viejo orden colonial y manifiestan que América Latina vive una interdependencia de apariencia, política en la forma, pero subordinada en lo económico, en lo financiero y en lo cultural. El discurso del progreso ha sustituido el de la conquista, pero los resultados terminan siendo los mismos: la extracción, la dependencia, la desigualdad estructural. La pregunta entonces no es quién nos subyuga, sino por qué seguimos aceptando las condiciones de dominación. ¿Es posible romper un sistema que nos inculca a admirar a quienes nos subyugan? Una vez examinadas tanto las entrevistas como los textos, la respuesta es clara. América Latina se encuentra inmersa en una red de dependencias. La fijación de los precios de nuestros productos, los términos de nuestros intercambios económicos, no es algo que dependa de nosotros, sino que por el contrario se decide lejos de nuestras economías, pero termina incidiendo sobre nuestros pueblos. Pero el neocolonialismo también es un rostro cultural. Se arrastran las ideas de interioridad, la admiración ciega por los modelos de Occidente y la reproducción de saberes ajenos. Pero fruto de eso van creciendo las resistencias también, pueblos que terminan defendiendo su tierra, artistas que denuncian, comunidades que recuperan sus lenguas y su memoria. El neocolonialismo entonces no es solo una teoría ni una reflexión, es algo del día a día, y cada acto de resistencia, por pequeño que pueda ser, significa poner una fisura en aquel aún aparente sistema que nos determina. ¿Acaso somos verdaderamente independientes o solo hemos cambiado de amo? Nos explicaron que la independencia registraba el final de la dominación, pero puede haber sido quizás solo una pausa entre dos modos de dominio. Hoy las cadenas de la opresión no son de hierro y de fuego, sino que son cadenas de deudas. La llegada de los conquistadores ya no es en barcos, sino en jets y cruceros. Y por último, aquellos nuevos imperios no son territorios conquistados en sí, sino que son mercados conquistados. La libertad que proclamamos no es siempre el paralelismo de una capacidad de decidir. Cada tratado, cada préstamo y cada modelo impuesto son recordatorios de que la historia no ha terminado. Parece que la interdependencia no es un hecho del pasado, sino que es una tarea pendiente. Independientes, quizás solo somos en los mapas.